This meeting is being recorded. Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Muy bien, ¿cómo él? Hola Alejandra, Madelon. Buenas. Estamos esperando un poquito que se unan otros compañeros y comenzamos. Hoy vamos a hacer la práctica 2, ¿sí? Eh, ¿Tienen la letra? Igual se las puedo compartir por chat. Solo. O sea, les comparto la letra y también les voy a compartir, porque vieron que este ejercicio eh, les presenta los estados. Entonces, para el análisis, o sea, para realizarlo van a necesitar realizar cuentas, análisis analítico. Entonces, con la finalidad de que ustedes no se pongan a hacer cuentas, les voy a facilitar una planilla Excel que ya tiene un análisis de variaciones y algunos puntos de interés para que ustedes la vayan revisando y puedan hacer los comentarios al respecto del ejercicio. ¿Sí? Porque bueno, la idea en realidad en la prueba y bueno, de esta asignatura, más bien que ustedes analicen, no tanto que realicen los cálculos, pero sí que que puedan saber de qué tipo de pruebas analíticas o generales pueden realizar para este, tener mayor información. Esta y esta. Y bueno, y después que realicemos el ejercicio, les voy a subir la solución. ¿Ah? Si quieren ir mirándola mientras vienen los compañeros, esperamos unos minutitos más y ya iniciamos.
Bueno, ya somos 13, así que vamos al comienzo de la práctica. Les pasé por chat la práctica y la planilla solución con las soluciones analíticas, ¿sí? Ven que voy a compartir la práctica para que sepa acá. Esta es otra práctica que también vamos a abordar, la planificación general, ¿sí? Acá está la empresa, dice temática SA, se dedica a la comercialización de dos líneas de artículos A y B. Recientemente dice, decidió incorporar a su giro la comercialización de una nueva línea de productos, la línea C. Dice, la gerencia está preocupada porque las utilidades reales están siendo sensiblemente menores que las proyectadas y lo ha contratado usted para realizar una auditoría de gestión. Usted ha solicitado y obtenido el presupuesto y los estados contables en los trimestres X y los tienen presentes, ¿sí? Luego están los EPIDES, bueno, tienen otros datos acerca de las compras, que tiene costos, precio de venta y algunas utilidades. En la planilla tienen las comparaciones, ¿no?, de lo real y lo proyectado para sacar algunas conclusiones. Después tienen algunos datos de las ventas, algunos otros datos y llegamos al CEPIDE. Como les dije, estamos abordando la planificación general aún, no el programa de cada una de los trabajos, que lo vamos a abordar recién en la práctica 3. ¿Sí? Acepta Alfonsina. Y entonces les pide, primero, identificar los aspectos de conocimiento del negocio adicionales que requeriría para conocer la planificación adecuadamente de su trabajo. ¿Sí? Esto es un poco más de lo mismo que los otros ejercicios que hemos hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan de toda la información que podíamos además recabar? Bueno, además de toda la que tienen presente en este ejercicio. ¿Sí? Después dice el CEPIE 2, obtener una percepción inicial sobre el proceso de identificación de objetivos y estrategia y su coherencia. Recuerden que este era un punto importante para realizar un planeamiento general de trabajos de auditoría, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos que tener una coherencia, ¿se acuerdan? Entre los objetivos que tenía la empresa y la estrategia que se identificaba, ¿sí? Y bueno, y recuerdan que también si no los tenía, ¿qué podíamos hacer como auditores? Luego dice, realizar una evaluación inicial del uso de las herramientas de control de gestión por parte de la empresa. 4, evaluar la suficiencia de los procedimientos e información obtenida a efectos de planificar su trabajo. Y el punto 5 dice los puntos de atención en los que focalizar su trabajo. Y el 6, mencionar qué otros aspectos debería considerar en su planificación. ¿Sí? Más que nada, los primeros 4 puntos los pueden ir realizando con los datos de letra. El punto 5, para poner justamente puntos de atención específicas en este trabajo, tal vez que sí puedan ir analizando la planilla, ¿sí? Y bueno, y en el punto 6 van a incluir todo lo que ustedes, otros aspectos que crean necesarios que tengan que abordar para planificar. ¿Me siguieron más o menos? Fui muy rápido. ¿Sabemos más o menos lo que tenemos que hacer? ¿Están ahí? Sí, profe, quedó claro, más o menos. Bien, Gonzalo. Bueno, voy a realizar, voy a hacer otra vez nuevamente cómo funcionó el otro día los grupos pequeños. ¿Más o menos? Bien, bien. ¿Sí? Bueno, realizo nuevamente los grupos pequeños para que puedan ir, sobre todo me parece que está bueno que ustedes puedan intercambiar entre ustedes, ¿sí? Y bueno, y si no, por algún motivo alguno no participa, los compañeros salen y los asigno a otros grupos, cuestión de que puedan intercambiar, porque eso es lo que me parece que está bueno para que ustedes puedan charlar e intercambiar, ¿sí? Porque si no participan es como muy difícil, me parece la dinámica, porque si no trabajamos solos, ¿sí? Entonces voy a asignar nuevamente los grupos pequeños. Les solicito que por lo menos empiecen con los primeros se pide y en unos 30 minutos volvemos nuevamente, revisamos esos puntos y seguimos con lo demás. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí,
Bien. Juan, ¿qué estás haciendo? Compartí pantalla para ver si había alguien despierto. Esto es en nada, lo que mandó la profe.
Eso Estaba es lo que leyendo. mandó. Y que, a ver qué dice. E igual lo se pide que ella dijo ahora, entiendo que no necesitan ningún tipo de análisis, es más que nada de medio genérico, que él se pide uno, por ejemplo. Dice, identificar los aspectos de conocimiento de negocio adicionales que requeriría conocer para planificar adecuadamente su trabajo. Esto es más o menos lo mismo que hicimos en el anterior, que digo, era más conocimiento básicamente el conocimiento del negocio de auditoría, de ver los Sí. procedimientos y todas esas cosas. Eh, ¿Qué tal? Yo Ven- lo primero que te salta a la vista es que obviamente que planificaron mal. Para planificaron mal En porque... general, pues digo, si vos presupuestas algo y después lo real todo te da diferente, hay algo que Ahí se... veo. Sí, el presupuesto era 69 y fue 117, sí. Mm. ¿Dónde viste lo de 69 y 117? Mira, 66. Deudores por ventas. Ah, sí, Planificaron un está. presupuesto Sí, para en ese en 66. específico. Está, pero Sí, digo, igual en de última realidad vendieron más, no menos. está, pues viste un rubro solo. Digo, está todo el balance con diferencias. Mm, sí. Sí, sinceramente no sé en qué orden atacarlo a esto, como que no me queda nada claro. Parece que al principio por lo menos tenemos que irlo haciendo con la profesora. Me parece igual que vos. Mm. Porque en realidad a ver si, pues yo no bajé el ejercicio. Lo que mandó fue la letra y el Excel que vendría a ser un Ah, el análisis. Excel es lo mismo, pero que ya hicieron todos los cálculos, digamos, de las diferencias y todo eso. Claro, sí. Está en el grupo la letra igual. Sí, ahora después la bajo.
Buenas, ¿cómo vamos? Hola, Profe, profe. Hola, Juan Manuel, ¿vamos bien? eh, no. A mí me ¿No? está costando enfocar ahí cómo arrancarlo. Pues digo, Bueno, o sea, lo ahí un poco primero, mm, como para guiarnos. ¿Se acuerdan cuando vimos el bien, diagrama de la planificación general? Básicamente este ejercicio tiene como los mismos puntos de eso. ¿Sí? ¿Se ujú, acuerdan que el gráfico decía, bueno, comenzamos primero con el conocimiento del negocio? Entonces, bueno, el se pide uno ya de pique nos pide identificar qué aspectos de conocimiento del negocio podríamos requerir para poder planificar adecuadamente el trabajo. La letra es escasa, no tiene toda la información. Entonces ahí nosotros lo que no, pero tenemos que hacer, ahí nos queda medio, digo, más o menos lo mismo de siempre. Yo qué sé, misión, visión, objetivo, organigrama. Digo, sí, las siempre quedaría más o menos igual. políticas, qué Ahí va. procedimientos, bueno, la estructura de la organización, todo lo que ustedes entiendan, la competencia, o sea, todo lo que ustedes entiendan que necesitan de la empresa, ¿sí? Como para hacer trabajo de auditoría. Los primeros siempre que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos conocer el negocio, dónde está Bien, inserto, cuáles son sus stakeholders, o sea, todo lo que entendamos, mejor que sobre y que no falte, ¿sí? Información en este primer punto. Después, en el segundo punto, nos dice justamente qué percepción el tenemos segundo. sobre los objetivos y la estrategia, Eh, Claro, ¿sí? ahí siempre En seguimos el ese orden caso, del planeamiento general del diagrama, digamos. Exacto. Un poco este Bien, punto, este ejercicio, es como en cada cepille nos va guiando sobre el diagrama. Entonces, bueno, primero conocemos el negocio, segundo vemos qué coherencia tiene, o si están los objetivos establecidos conforme a la estrategia, o si hay algún indicio que a priori nos pueda parecer que no o que sí, ¿sí? que en Como este dijimos. caso estamos en la misma que en el punto uno, o sea, tenemos que solicitar, digamos, como de manera general todo porque no hay nada definido. Exacto. Si no lo tenemos definido, lo que teníamos que hacer, ¿se acuerdan que era? Bueno, de alguna manera solicitar a la organización que los defina. Perfecto. ¿Sí? Ojo que puede haber algo en la letra que nos haga algún indicio de que, bueno, si algo anda bien con la estrategia o no. Capaz que hay algo en la letra que les puede decir, Claro, bueno, tienen este objetivo y no lo cumplen. ¿Qué pasó ahí? bien. ¿Sí? Pero bueno, está. A priori siempre tenemos que tener los objetivos y ver si están alineados con la estrategia. Paola, perdón que yo seguí hablando y no te escuché. no, tranqui, que lo que habíamos hablado un poco con Juan Manuel, que entre lo real y los objetivos habían cosas que estaban como muy mal planificadas, Y algo bueno, así. ahí lo que podemos hacer, como nos dice acá, ¿qué percepción tenemos? Y bueno, la percepción es que no está muy alineado de repente. Sí, Ujú, es Sí, pero lógicamente que no podemos concluir, porque bueno, los datos de la letra no son todos, ¿no? No claro, tenemos todos los datos de la letra. Pero como nos dice a claro. priori o qué percepción inicial podríamos tener, lógicamente nos falta mucha información. Pero bueno, o sea, esto es un ejercicio este, resumido, ¿no? No tenemos toda la información como para hacer un buen trabajo de auditoría o planear un planteamiento general de auditoría. ¿Sí? Pero bueno, ustedes, sí, como siempre, está bueno en esto, ¿se acuerdan que dijimos la creatividad es importante al momento de la planificación? Entonces ustedes todo lo que la letra no lo contenga, pueden hacer supuestos, ¿sí? Siempre explicándonos la letra. Bueno, supongo que tal cosa, entonces a priori tal otra, ¿se entiende? Esto como consejo, o tómenlo como para, si no tenemos una letra que nos apoye, bueno, podemos suponer y que el sustento sea el supuesto que hacemos. Es decir, bajo este razonamiento, entiendo que es esto. ¿Sí? sí, o sea, yo igual sigo mareado, pues digo, veo esta letra, por ejemplo, y del diagrama es como que toda la primera parte entiendo que no hay nada, pues lo único que sé de la empresa es que comercializa un cierto producto y que tengo su ¿Sí? balance. Pero después ¿Sí? digo, justamente esto de objetivo, estrategia, tengo que No pedir tiene todo, no nada. Y tengo bueno, en nada. el primer punto vas a poner todo Y lo que mucho menos, entiendas que tenés, que ahí necesitas. va, porque O mucho sea que menos puedo decir si son coherentes o no, porque no tengo ni idea. exactamente. Bueno, eso tendríamos que ponerlo. ¿Se acuerdan que si no tenían objetivos, qué teníamos que hacer? El diagrama se los dice claro. Si no hay Sí, objetivos, ¿qué teníamos que hacer? Promulgar que la pe- empresa ahí va. establezca esos objetivos y que sean coherentes Ujú. con la estrategia para realizar ese análisis. ¿Sí?
¿Y en qué momento recién empezás a ver el análisis del balance este que teníamos acá? En el punto, en el CEPIDE, ¿se acuerdan? O sea, el CEPIDE 2 le dice, bueno, la percepción inicial de los objetivos. El Sí, CEPIDE 3 le dice realizar una evaluación inicial sobre el uso de las herramientas. ¿Sí? También ahí mm, mucho cálculo todavía no necesitamos, es todo letra. claro, Sí podemos, sí. tal vez que las cuentas nos dan indicio de algo, no el Ujú, análisis, pero tal vez las cuentas sí, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ¿no? En las cuentas, bueno, inversiones, capital, ¿no? Deudores por venta, ¿sí? Bueno, sabemos que la empresa, ¿sí? Si tiene deudores por venta, sí, bueno, está cobrando, pero exacto, para lo que bueno, no voy. sé, tiene proveedores, varios proveedores, tiene Sí, préstamos bancarios, bueno, quiere decir que de alguna manera se financia, ¿verdad? claro. Bueno, entonces todo eso son algunos indicios, sabemos, bueno, ¿de dónde toma créditos? Bueno, esa es información que necesitamos, ¿no? Y después en el punto 4 le dice evaluar la suficiencia de los procedimientos e información obtenidas. O sea, perdón, todo esto que dijiste lo diríamos dentro del punto 3 lo que acabas de decir, de la herramienta de control, la evaluación inicial de uso de herramienta de control de gestión. No, en el punto 1 de Ah, en el conocimiento del de negocio. conocimiento. Exacto. Ahí va. Y en realidad herramientas de control de gestión, no sé si la letra me dice algo. No, no dice nada Bueno, que yo entonces haya ahí visto por lo tenemos menos. que, no podemos opinar demasiado, tendríamos que Claro. solicitar algunas herramientas se utiliza, ¿sí? Ujú. Después en el 4 les dice evaluar la suficiencia de los procedimientos e información obtenida a efecto de planificar su trabajo, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de procedimientos utilizaron para buscar información? Que la letra les dice que hicieron, solicitaron una información y Sí. además hicieron otro procedimiento. Y en el punto 5 recién le dice los puntos de atención en los que focalizar su trabajo. Entonces, en ese punto sí, en realidad ustedes van a utilizar sí las herramientas de analítica, Ahí ¿sí? va. Ahí van a decir, bueno, ¿qué pasó entre lo real y lo presupuestado? O bueno, o mismo de la letra, ¿qué te dice la letra? Y nada, decía así que había teniendo utilidades reales están siendo sensiblemente menores. Y bueno, ahí ya te da un dato, ¿no? Bueno, ese es un Ujú, punto de atención. claro. Sí, está, y después te surgen obviamente, de las variaciones. Digo, cuanto más grande la variación, más te llama la atención. Exacto, ¿sí? Bueno, en eso, y bueno, ahí no tendríamos que preguntar el por qué, pero como no tenemos Sí, información, tendríamos que preguntarnos el yo por como que qué lo, puede lo suceder primero eso. que analicé fue decir, bueno, habría que ver cuáles son los criterios en base a cuáles planificaron eso. Porque capaz que Bueno, el también, arranque se planificó mal, cuál fue el estudio de mercado, el análisis financiero. exacto, muy bien, Juan Manuel. Está, pero, Ah, creo que Paola se fue. A ver, sí, yo para que fui. ya está en la 4, ¿no? Mm. Me está costando, me cuesta mucho, no, por un tema capaz que de trabajo diario, también me cuesta mucho desalinearlo de la auditoría contable. Como que yo voy directo a ver si lo que está bien que esté y listo, no veo más. De los números, básicamente. Claro, que los números que No de- estén bien. Si me gustan o no, no me interesa. Tienen que estar bien. Bueno, acá lo que nos preguntamos un poco es por qué se sucede, ¿no? Para buscar como la Claro. causa y justamente vemos si el control en realidad existe o no existe, si están bien hechos bien los controles o si hay algo riesgoso para sugerir mejoras. Ujú. Bien, Bueno, los dejo por acá, voy a otra sala y cualquier cosa me avisan, ¿sí? dale.
This meeting is being recorded. Bueno, ¿cómo nos fue? Bien, ahí. Bien. Bueno, ¿quién comienza o quién quiere compartir algo que pusieron en el punto 1? Dijimos, primero era identificar los aspectos del conocimiento del negocio adicionales que requeriría conocer para planificar adecuadamente su trabajo. ¿Sí? Este es el primer paso que siempre tenemos que conocer para hacer una planificación general de trabajo de auditoría. Conocer el negocio. ¿Sí? ¿Qué podríamos, además de los datos de letra, tendríamos que conocer del negocio para hacer nuestro trabajo? ¿Cuáles son los objetivos y la estrategia de la empresa? ¿Por qué nos Bien, contratan? Si es solo por la diferencia entre el presupuesto y la realidad o por otra causa más. muy bien, ¿Qué alcance tenemos para el trabajo? Un organigrama. ¿En qué mercado se mueve la empresa? ¿Contra quién compite? Eh, Elementos de control de gestión y bien, una descripción de las áreas de la empresa. bien, Matías, gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más puso algo más? Por el lado de los riesgos también, ¿cuáles serían los riesgos, digamos, del negocio de que está la empresa? Si es Bien, operativo, podríamos tener un financiero. conocimiento de riesgos, si tienen algún mapeo de riesgos o si conoce sus riesgos. ¿A quién más se le ocurre algo? ¿Sala uno? A mí se me fue el internet y escuché no, o sea, no escuché mucho lo que dijo Matías. Nosotros habíamos puesto criterio de fijación de precios, política de inventario, condiciones de ventas, política de crédito a clientes. No sé si algo se repitió, pero bueno. Bien, bien, Alejandra. ¿Sala 3? ¿Alguien quiere compartir algo más? Yo lo que había puesto era en base a esto que ya teníamos como lo que se había planificado, era cuáles habían sido los criterios de la planificación, si se había hecho un análisis de mercado, un análisis financiero, cuál era la matriz de costo que se había planificado para tenerlo lo planificado antes de lo real Bien, y tal. perfecto, Juan Manuel. Bueno, ahí le voy a ir compartiendo, porque muchas de las cosas que ya tienen están dentro de la solución propuesta. Entonces les voy a ir compartiendo la solución general, así van ampliando la información o van confirmando que está correcto lo que han agregado y han analizado. Bien, ¿se ve bien? Yo no veo nada todavía. Ahí, ahora sí. Ahí ¿Ahora sí. sí? Después esta solución se las voy a compartir.
¿Ah? Pero la idea un poco era que pensemos un poquito primero y después ya vayamos confirmando si anduvimos bien o mal. Anduvieron perfecto, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es conocer el negocio, ¿sí? Más allá de la información que es escasa la que tiene la letra y que bueno, y que podemos suponer dentro de la letra, decíamos con unos compañeros que siempre es preferible cuando no tenemos información realizar supuestos que argumenten algún comentario, ¿sí? Que realizamos sobre los casos, ¿sí? Justamente para que le den coherencia al análisis que realizamos, ¿sí? En general las letras no tienen toda la información y por eso es bueno en ese proceso que decíamos que la planificación general siempre es un poco creativa, que como auditores podamos crear, bueno, contenidos si no los hay, supuestos en este caso, ¿verdad? Para argumentar las afirmaciones que podemos hacer de las empresas, ¿sí? Que estamos estudiando. En la realidad, obviamente que no podemos suponer nada, sino que todo lo que tenemos que hacer es relevar con técnicas de investigación, ¿no? Con las técnicas que podamos tener al alcance y con toda la información que tengamos, ¿sí? O las pruebas que podamos realizar. Pero bueno, en estos casos, que son casos de estudio, sí podemos hacer y realizar supuestos. Bueno, alguna de la información que ya dijeron está de forma correcta. Todo lo que se nos ocurra en esa creatividad acerca del conocimiento del negocio, ¿sí? Nos va a ayudar para hacer nuestra planificación. Por ejemplo, dice marco de competencia, eso también lo hablaba Matías, ¿sí? Dijo, ¿sí? Dice, por la situación de baja de ventas, poco margen de utilidad en el nuevo producto. O sea, bueno, la empresa decía que justamente, ¿no? En realidad lo que está entre paréntesis un poco ya analiza el caso. Pero sí, la competencia es importante. La empresa esperaba lanzar un producto, ¿sí? Y ese producto tenía poco margen de utilidad. Quiere decir que, bueno, capaz que utilizó algún parámetro, ¿verdad? En comparación con la competencia para la política de fijación de precios, ¿sí? Después dice perfil de los clientes, ¿sí? Por el aumento de la antigüedad de las cuentas a cobrar. Capaz que no leo entre paréntesis porque eso lo vamos a analizar bien en el punto 5. Tecnología utilizada y posibles impactos en cambios tecnológicos. Todas las organizaciones hoy utilizan algún elemento tecnológico. Bueno, es importante que sepamos si esta empresa los utiliza. Variables económicas que pueden afectar la actividad de la empresa, ¿sí? Recuerden que siempre las empresas no están solas, sino que tienen un medio ambiente, ¿verdad? Y ese medio ambiente tiene interesados directos e indirectos, ¿sí? Todos los que están por afuera de la organización, estos interesados de alguna manera, o esas variables económicas, ¿sí? Pueden jugar en la organización. Por eso también es importante ver qué variables pueden afectar la actividad de la empresa. Estrategias de marketing, ¿sí? Sobre todo por la variación de las ventas. Bueno, ver qué tipo de estrategias de marketing utiliza la organización. Decisiones de financiamiento, ¿por qué? Porque tenemos pasivos, es decir, bueno, cómo se toman las decisiones, en base a qué, es importante saber. Compras y gestión de inventario, esto también ya lo nombraron. Competencia del personal para el desarrollo de sus funciones, ¿sí? Bueno, si el personal realiza bien su trabajo, está realizando bien el trabajo, o tiene otros factores, ¿sí? En que no puedo pasar hacia abajo. Bueno, políticas de inversiones en infraestructura, ¿sí? Porque, bueno, decía algo en la letra que pensaba tener una inversión en infraestructura, que al final no se dio, pero bueno, ¿cuál es la política? ¿Verdad? Complejidad, dice, los sistemas de información utilizados, ¿sí? Bueno, lo que decía Juan Manuel, ¿no? Bueno, realizó un presupuesto en base a qué, ¿sí? ¿Qué utilizó para su confección? ¿Sí? Bueno, eso todo es importante. Pero bueno, básicamente todo lo que dijeron es correcto y alguno que está acá que no nombraron también. ¿Sí? En el punto 2 le decía eh, obtener una percepción inicial sobre el proceso de identificación de objetivos y estrategia y su coherencia. ¿Qué podemos decir en ese punto? ¿Tenemos disponibles los objetivos estratégicos? No, no lo tenemos. No dice nada. Exacto, Matías dijo en el punto 1, solicitó justamente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la organización? Porque de la letra no surgen. Sí, lo único que sabemos es que comercializa productos Exacto, y, lo ta, y, único y que cómo le sabemos fue, es, digamos. perfecto.
Juan Manuel, no tenemos mucha información. Entonces, no vamos a poder dar una evaluación muy profunda, sino como nos pide acá, una percepción de lo que podría ser. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algo de lo que dijeron? ¿Lo que pusieron? Bueno, recuerden que si no tenemos los objetivos, ¿sí? Que será otra parte del planeamiento estratégico, nosotros decimos, necesitamos conocer los objetivos, ¿sí? Para ver si están en consonancia con la estrategia. Si hay algún indicio de que no salen en consonancia, eso lo tenemos que avisar a la organización para que se pongan en consonancia. Tal vez que no sea que no tenemos ni estrategia ni objetivos. Entonces, si en ese caso no tenemos, lo que tenemos que hacer es decirle a la organización, solicitar a la organización que los establezca, ¿sí? Para que lo podamos analizar y podamos ver si son coherentes de acuerdo a la estrategia que tiene la organización, ¿sí? Eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Bueno, como solución propuesta, dice, conocer la estrategia y objetivos de la organización es fundamental y es un punto del planteamiento que podemos realizar en el proceso del planteamiento general de auditoría o trabajo de auditoría. Ya que en base al análisis de desvío, dice, parecería haber una incoherencia entre el presupuesto y algunas acciones que se tomaron. Justamente porque en realidad lo presupuestado no condice mucho con la realidad. Hay algunas variaciones. Entonces podría dar un indicio de que tal vez los objetivos no vayan en consonancia con la estrategia de la organización. ¿Sí? Dice, por ejemplo, dice, la no compra de nuevas instalaciones cuando estaba prevista en el presupuesto de inversiones la asunción de nuevos pasivos financieros de corto plazo sin tener evidencia de que esto estuviera previsto. ¿Sí? Ese es un ejemplo. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Perfecto, pero este ejemplo va de la mano en el sentido de que, bueno, no tenemos conocimiento, ¿sí? Pero podríamos decir a priori un indicio que las políticas que tiene la organización o no se están cumpliendo por algún motivo o que lo que se planea, lo que tiene como objetivo no se cumple, ¿sí? Bueno, y después en el punto 3 decía realizar una evaluación inicial del uso de las herramientas de control de gestión por parte de la empresa, ¿sí? Bueno, acá ya les muestro un poco la solución. Pero bueno, a priori no tenemos muchos elementos de herramienta de control de gestión, ¿no? Sobre el presupuesto. Solo el presupuesto, exacto, ¿sí? Ni siquiera sabemos si hay un análisis presupuestario, ¿sí? Porque bueno, ese análisis lo hicimos nosotros. Sí, nos da la información real y el presupuesto, pero en realidad todo el análisis lo hicimos nosotros, no te lo da la organización. Quiere decir que ni siquiera tal vez sepamos si es que hacen ese análisis o analizan los desvíos y toman alguna decisión en cuanto a eso, a la identificación de desvíos, ¿no? Entonces dice, la solicitud de la auditoría por parte de la gerencia serían los resultados de análisis de desvíos. Es decir, bueno, si identifican desvíos, ¿qué acciones toman? ¿Sí? O si toman acciones o si analizan los desvíos. Dice, podría estar indicando un uso inadecuado de la herramienta de presupuesto y un análisis de presupuestarios. Dice, tampoco hay evidencia de que la empresa esté utilizando otro tipo de herramientas, por ejemplo, indicadores. ¿Sí? O sea, no tenemos otras herramientas de gestión. Entonces, por lo mismo, en realidad la evaluación inicial es muy escasa. Tal vez que la organización o no tenga o no utilice herramientas de gestión más que esta. Pero bueno, en el punto 1 podemos solicitarlas. Tal vez capaz que no las tenemos a la vista, pero si las solicitamos, las tienen. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien de bien. Bien. En el punto 4 dice, evaluar la suficiencia de los procedimientos y a información obtenida a efecto de planificar su trabajo. ¿Sí? Bueno, de alguna manera, ¿qué fue lo que hicimos en estos trabajos? ¿Qué procedimiento utilizamos como para tener información? Hice entrevistas, creo, la letra. Ahí Sí, va. con el área de compras y ventas. Exacto. Alguna entrevista con áreas realizamos y obtuvimos esa información. También tuvimos esta información que tenemos acá, ¿no? Los estados, porque los solicitamos, estos documentos que están en la letra. ¿Sí?
O sea, este presupuesto y estado contable están acá porque los solicitamos para los trabajos de auditoría. Y bueno, de alguna manera, si bien tuvo también entrevista con los sectores, también tuvo una entrevista con alta gerencia, ¿no? Porque bueno, fue quien nos solicitó el trabajo de alguna manera. Esos a priori serían algunos de los procedimientos que utilizamos para planificar el trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué otros procedimientos podríamos tener o podríamos aplicar? En base a obtener información, ¿no? Sobre todo de la primera parte. Bueno, básicamente solicitar más documentos, ¿no? Si hay procedimientos, si hay procesos establecidos, todo eso nos sirve, ¿sí? Bueno, si hay políticas, como dijeron, si existen políticas de venta, ¿sí? Si están establecidas. Entonces acá les dice, probablemente sea necesario obtener o realizar lectura de manuales de procedimientos, compras, ventas, pagos, etcétera. Es decir, bueno, todo lo que tiene que ver con ciclos, ver cómo se hacen, ¿sí? Cuestionarios de evaluación de control interno. Recuerden que otra parte del diagrama en el planteamiento general, otro subproceso del planeamiento general, era la evaluación del control. ¿Será que esta empresa tiene alguna evaluación de control interno? ¿O que alguna vez tuvo? ¿Sí? Y bueno, y si no los tuvo, ¿podemos hacer algún cuestionario o ver para evaluar el control interno qué medidas de control lleva la organización para poder hacer pruebas de cumplimiento y ver si estos controles son efectivos? Eso tal vez sea necesario tal vez establecerlo. ¿Sí? Análisis de resultados de otras auditorías de gestión previas de similar naturaleza. ¿Existieron otras auditorías? Si tienen informes, si nos los pueden proporcionar, ¿sí? O no existieron, tal vez es la primera. Y bueno, análisis de contratos o todo lo que tenga que ver con documentos lo tenemos que hacer, ¿no? Análisis de contrato, por ejemplo, con proveedores, bueno, con algún cliente, ¿sí? ¿Me siguieron en esa? Sí, profe. Muy bien. Y bueno, y en el punto 5 le decía qué puntos de atención debería focalizar el trabajo, ¿sí? Y acá básicamente teníamos que un poco analizar las variaciones esas de la planilla que les di, ¿sí? ¿Alguno alcanzó a hacer este punto? No, ¿No? El primer punto de enfoque que tenemos que hacer, que Matías lo dijo hoy en el conocimiento de negocio, ¿cuál fue? Bueno, acá lo dice, ¿no? Ya lo ¿Por qué nos contratan? ¿Cómo? ¿Por qué nos contratan? Exacto, ¿sí? Justamente, las razones de contratación, ¿sí? Utilidades menores a las esperadas, eso es dato de la letra, ¿sí? Eso es el primer punto de atención que debemos que estar porque para eso nos llaman, justamente, ¿sí? Decir, bueno, hey, tengo un problema, mis utilidades están siendo menores que las esperadas. Bueno, quiero saber la causa, por qué se da esto, en qué puedo mejorar o qué me puedes recomendar para que salga de este problema que tengo. Sí, bueno, obviamente que ese tal vez es una razón de contratación, pero tal vez que haya otras causas, o sea, que haya causas para eso o haya otros problemas u otros riesgos que la empresa no esté eh, identificando, ¿sí? Bueno, podríamos preguntarnos cuáles son las posibles causas para que estas utilidades sean menores que las esperadas, ¿sí? ¿Entendieron algo de la planilla? ¿Alcanzaron a ver? Sí, compara la realidad con lo que se presupuestó, por lo menos en la primera hoja. Exacto. Un poco hace la comparación entre lo real y lo presupuestado, que es la primera, de alguna manera, análisis que hace, y después hace todo un análisis, bueno, del estado de resultados, de los resultados, y un poco ahí, bueno, qué es lo que más incidió en los resultados y en la variación de ese estado de resultado, ¿verdad? Y después hace una evaluación en cuanto a las ventas, a la variación de las ventas, ¿sí? Bueno, qué es por qué se dio de alguna manera o cuáles razones hubieron para que la mezcla de ventas sea diferente a lo que se presupuestó, ¿sí?
Y bueno, alguna de las posibles causas de que las utilidades sean menores que las esperadas, dice, bueno, ¿qué puede haber sido? Dice, caída de las ventas en precios y o cantidades, ¿sí? Aumento de costos y o gastos de venta, de administración y financieros, eso también estaba, ¿verdad? Eso puede ser, y puede incidir en las utilidades. Bueno, caída del margen, aunque no es mucho, el margen cae, y diferente mezcla de productos, ¿sí? Vieron que la letra les decía, e inclusive, que en realidad se esperaba lanzar un nuevo producto, el producto C. Y vieron que si vemos el presupuesto, bueno, capaz que lo que puedo hacer es poner la planilla. Que si vemos el presupuesto, no tenían casi presupuesto para las ventas proyectadas del producto C, ¿no? No, nada, ¿no? No, no tiene. ¿Y cuántas vendieron? Acá les dice, ¿cuántas vendieron? Miren acá, vendieron 42.000 en ventas, ¿verdad? Del producto C. Es decir, que hubo ventas. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se dio la venta del producto C? ¿Sí? Y bajó tal vez la venta del producto A o las del producto B. Bueno, ¿qué pasó ahí? Nos anticipamos a vender el producto C y bueno, y resultó mejor que algún otro producto y le marca la competencia. Esa mezcla, porque se dio, ¿sí? Esas 42 que son las 1235, no hice la cuenta, pero ¿Qué? las 42.000, ¿de dónde lo sacás? Esas reales. De acá. Ay, para que no lo puedo ver. De acá, de la variación de las ventas. 42.000. Está, sí, son las 1235. Está, perfecto. Exacto. Gracias. Nada. Pero presupuestada teníamos cero. Bueno, y después todo lo que tenemos que revisar es el resultado, el análisis de resultado, ¿no? De los estados de resultado. ¿Y ahí qué me pueden decir? Está por acá, por acá. Vamos muy rápido. Acá. Esta es la variación del estado de resultado. Bueno, ¿qué pasó con el resultado? Acá. La mitad. Teníamos presupuestado 10.000 y el real fue 5.000. Cayó casi un 50%. ¿Sí? Bueno, ahí tendremos un poco que analizar qué es lo que pasó, por qué cayó el resultado neto en un 50% de acuerdo a lo presupuestado. ¿Qué fue lo que incidió? Se presupuestaron menos gastos de lo que pasó en realidad. Porque si te fijas, la utilidad bruta andan ahí, 43.725 y 43.640. Exacto. Si las ventas difieren, el costo también, pero se compensan, entonces queda igual. El tema que los gastos reales fueron mucho más que los presupuestados. Muy bien, Matías. También si bien no incide, también no tenemos que preguntar si aumentaron las ventas, ¿por qué aumentaron los costos, no? También. Profe, también los intereses perdidos aumentaron, ¿no? ¿Sí? De lo que Bueno, pero habían ahí presupuestado. tomamos préstamo, ¿no? Sí, por eso. Bueno, y ahí lo que pasó que también no hubo inversión. Pero también en eso que decíamos, ¿no? La mezcla de productos que se dio, o sea, en la mezcla de ventas, los productos A, B y C, ¿qué pasaba? En realidad, el margen, ¿sí? Les decía que
en la letra les decía del producto C, les decía que en el mes de marzo se anticipó el lanzamiento de la línea C, o sea, se anticipó. O sea, no era algo que estaba planificado y sin embargo se hizo. Y se colocaron 1.235. Dice, y los costos de venta de esta línea se ubicó en el 94 con 2,85%. O sea que los costos, en realidad, eran muy elevados. O sea, el margen de utilidad de esa línea de producto, ¿verdad? Era poca. Entonces, si bien en realidad vendí ese producto, pero los costos eran muchos. Entonces, tal vez capaz que en realidad yo me anticipé a vender C cuando no tenía que salir a venderlo y tratar de vender mis A y B. ¿Sí? Eso tendríamos que revisarlo porque se da, porque se dio. Bueno, en el estado de situación patrimonial, bueno, lo que decíamos un poco, ¿no? Vamos. Aquí, estado de situación patrimonial. ¿Qué podemos decir de este? Hubo un aumento de créditos, ¿sí? Bueno, ahí se acuerdan que habíamos hablado en el punto 1, cuál era la política de créditos de la organización, ¿no? Bueno, es importante revisarlas. ¿Por qué se dio? ¿Sí? Los bienes de uso se mantuvieron y teníamos, de alguna manera, decisiones de inversión. ¿Por qué no se dieron esas decisiones de inversión? ¿Sí? Si tomamos préstamo para comprar el bien, ¿por qué no compramos ese bien? Bueno, hubo un aumento de pasivos bancarios porque, bueno, se decidió tomar préstamo para hacer esa inversión que no se hizo. Y bueno, para resumir, les comparto un poco los puntos. La solución. Acá. ¿Vamos bien o estamos perdidos? Por ahora bien. Sí, es difícil como mirar los números y analizarlos en corto tiempo, ¿no? Por eso la idea un poco era darle la planilla. Les recomiendo que todo esto que estamos hablando ahora, que si bien lo hablamos en la oralidad, después se pongan un poquito más en detalle en el análisis de los números y lo que estamos hablando, ¿sí? El por qué se da. Lo que les dije al principio, la idea no es que ustedes se maten a hacer cálculos en ningún momento, pero sí que puedan hacer un análisis, ¿no? De por lo menos los estados, o bueno, o en las ventas, los costos, esto que decía Matías, es importante, ¿verdad? En Bueno, el punto de parcial atención. que puede haber un ejercicio de este tipo. Puede haber un ejercicio de este tipo, entendemos que no tan extenso, pero sí capaz que puede haber algo para que ustedes analicen. Ya les vamos a dar la variación, Está genial. ¿está? Pero bueno, haciendo el ejercicio, viendo todos estos puntos, que acá están todos los puntos que capaz tal vez que podrían poner foco en atención, en el ejercicio no van a tener todos estos puntos. Pero sí, ya habiendo hecho este ejercicio y analizado los puntos, pueden resolver. Bueno, punto de atención. Esto ya medio que lo hablamos, ¿no? Caída de las ventas de A. Dice, el aumento de precios de 25 a 27,5 no compensó la baja de las cantidades vendidas, de 2.800 a 2.350. Dice, ver si es un tema de mercado por el cambio de la política de precios o por ineficiencias en las ventas. ¿Sí? Después dice, reducción del margen de B. Los precios se mantuvieron en 36, pero subieron los costos de 24 a 30. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Bueno, las cantidades vendidas aumentaron, pero bueno, aumentaron los costos. Ver si dice, es por error al proyectar, por ineficiencia del área de compra, por política de precios o por otra causa. ¿Sí? Posibles causas de por qué aumentan los costos. ¿Sí? La política de precios de la empresa es diferente según el producto A y en B se mantiene. ¿Cuál es la razón?
Esto todo en cuanto a solo ventas. Pre-lanzamiento de C, lo que dijimos recién, ¿no? Precio real 35, costo real 33, era muy poco el margen, y unidades vendidas 1.200. Dice, ya no consideran, la no consideración de C en el plan de presupuesto, ver si es por error al proyectar, si obedeció a temas de mercado, si hubo una decisión errónea en la mezcla correcta de productos. ¿Sí? Lo que decíamos, la letra nos daba el indicio de que se anticipó la venta de C. Bueno, ¿qué pasó ahí? O tal vez no lo tomamos en cuenta al proyectar. Pero bueno, ya la letra a priori nos decía que se anticipó, ¿no? El lanzamiento. Quiere decir que, bueno, que hubo algo que se movió de lo proyectado. Por eso estaba en proyectado cero. Bueno, margen C escaso. Esto también lo habíamos, ¿no? Es sustancialmente menor a lo de los más productos, el 94,285%. Sí, esto ya lo habíamos. Bueno, ver si es por la etapa del ciclo de vida del producto o lanzamiento o por otra causa. ¿Sí? Incremento de gastos, también, ver si es un error al proyectar o por ineficiencia u otras causas. ¿Sí? Entonces medio que yo también lo habíamos visto. ¿Sí? Incremento de gastos financieros y pasivo bancario pese a no concretar la inversión. Es decir, tomamos el pasivo y no concretamos la inversión. ¿Por qué de todos modos tomamos el pasivo si no íbamos a hacer la inversión? O se dio otra causa que por la cual no se dio la inversión. ¿Sí? Ver el sustento de la decisión financiera, el perfil de vencimiento de la deuda, dice ver conexión con el ciclo de conversión de caja, también es importante, y ver el sustento de la decisión de no hacer la inversión. Dice, después subió la rotación de inventarios, bajó la antigüedad media en stock. Bueno, ese es un análisis muy específico que se hace en el cálculo, ¿no? Dice, en principio no parece un problema, habría que evaluar la existencia de problemas de ruptura que no parecen surgir de los datos disponibles. ¿Sí? Pasó de 42 a 30, pasó de 42 a 35 días, 7 días. Aumenta la antigüedad de cuentas a cobrar, ¿sí? Ver si es por situación económica en los clientes o por afloja en la política de créditos o por ineficacia de la gestión de cobranza. Lo que decíamos, ¿verdad? Bueno, vemos si el personal está capacitado para desarrollar su función. Capaz que no están cumpliendo con su función, ¿sí? O capaz que la política cambió o no la hacen cumplir, ¿sí? Disminución de cuentas a pagar. Dice ver si se está pagando anticipadamente, ¿sí? No aparecen descuentos que lo justifiquen, podría ser. Reducción de plazos en general de proveedores, pasó de 56 a 45, ¿sí? Y bueno, en el punto 6 les pedía mencionar qué otros aspectos debería considerar en su planificación, ¿sí? Y bueno, en este paso, en el punto 6, ¿sí? Bueno, acá podríamos nombrar todo lo que entendamos también, como hicimos en el punto 1, lo que es necesario que de algún modo tenemos que considerar al momento de planificar. Y bueno, algunos de los puntos que están propuestos son determinar el cronograma y fechas límites considerando las expectativas de la gerencia que ordenó la auditoría en gestión. Es decir, bueno, el trabajo, para cuándo lo quiere, ¿sí? Y más o menos cómo sería el cronograma del mismo, ¿sí? Disponibilidad de los recursos humanos y materiales, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, para los trabajos de auditoría tenemos que contar con todos los recursos para poder realizarlos, ¿sí? Ver si tenemos los recursos humanos y también los recursos materiales, ¿sí? La función de la complejidad de las operaciones a evaluar y la participación de un experto. No sabemos qué tipo de sistemas informáticos utilizan. Tal vez necesitemos a alguien informático en el equipo y no lo tenemos que, de alguna manera, considerar si necesitamos la participación de expertos en los trabajos de auditoría o en el planteamiento que vayamos a realizar. ¿Qué objetivos de auditoría se plantearían? ¿Sí? Bueno, dice reducción de costos, mejora de calidad, en base al problema que, de alguna manera, expuso la organización, ¿no? Y alcance y oportunidad en función de lo anterior, ¿sí? Alcance del trabajo. ¿Cómo estuvo? ¿Muy pesado? No, no, no. Vieron que cuando lo empezamos como a comentar y viéndolo también con la solución, como que se nos van surgiendo de alguna manera la creatividad, ¿no? Capaz que si no vemos nada, de repente es como medio difícil ponerse a pensar. Hoy hablamos con Juan Manuel eso.
me cuesta un poco, a veces nosotros estamos más acostumbrados, o los que no trabajan en auditoría, a un poco a ver un poco más lo frío, ¿no? Y en esto de auditoría necesitamos un poco que nuestra mentalidad, yo siempre digo, vuele un poco. Tener bastante creatividad para ver, bueno, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, ¿verdad? Para poder hacer real el trabajo. Y bueno, a veces ese cambio, para nosotros que somos como muy programados, es difícil, ¿sí? Pero está, es todo práctica. Vieron que este ejercicio tiene como mucha información, está bueno que lo vean y que lo repasen, sobre todo porque tiene como que todos los puntos, entonces, bueno, son muchos puntos que podríamos solicitar en algún trabajo de auditoría, ¿verdad? Pero bueno, para la prueba, la realidad es que tampoco le vamos a pedir todo, pero sí, es interesante que ustedes puedan ver todo lo que es necesario para hacer un planteamiento general, sobre todo cuando tenemos poca información, ¿sí? Bueno, les recomiendo que lean el ejercicio de vuelta. Cualquier duda que tengan lo vemos en la clase que viene. Y bueno, va por ahí. ¿Está? Gracias. ¿Te animás a pasarnos la solución? Sí, se las paso por el chat. Miren que antes ahora que me acordé, voy a pasar la lista. Acá.